presentación. Créanme que es una oportunidad bastante importante para mí el poder compartir lo que vengo trabajando y que se convirtió en el resultado de mi tesis doctoral. Y en ese sentido, expresar mis sinceros agradecimientos por darme el espacio y considerar que estos aportes pueden ser escuchados el día de hoy. En ese sentido, me indican si puedo entonces comenzar y hacer la presentación. Sí, adelante, por favor. Bien. Eh, Buenos días. Soy Jorge Alessandro Romero Novoa, doctorando de la séptima cohorte, el doctorado en estudios territoriales. El título que en definitiva hemos dejado para el trabajo, producto de estos 2 últimos años de investigación, es el siguiente: del pueblo baldío a la ciudad neoliberal, el análisis de la relación entre regímenes de territorialización y el proceso de configuración territorial de la ciudad de Villavicencio, Colombia, entre 1903 y 2019. Esta es la tesis doctoral que tengo preparada para presentar, como decía la asistente académica, como requisito para optar el título de doctor en estudios territoriales. Mi director es el doctor José Gregorio Hernández Pulgarín, y yo he pertenecido a lo largo de los estudios al grupo de investigación territorialidades y he trabajado asiduamente en la línea de investigación denominada territorialización de las acciones y procesos de metropolización. El contenido por el tiempo he tratado de resumirlo en 7 puntos, comenzando con un contexto muy breve de la ciudad de Villavicencio, del municipio de Villavicencio, y terminando con algunas conclusiones y la bibliografía señalándola. Y en ese sentido, Villavicencio, para todos ustedes, les quiero presentar que en su característica esencial es prácticamente un lugar que está estratégicamente ubicado en el centro de Colombia. Es un municipio que en esa localización o gracias a esa localización hace parte de los Llanos Orientales o de la Orinoquía, la principal ciudad de esta región. Esa región natural que se extiende desde la cordillera oriental hasta la margen izquierda del río Orinoco y que hace parte de un conjunto de territorios al norte de la región amazónica, que fueron predominantemente indígenas, incluso entrados los primeros 50, 40 años del siglo XX. En ese sentido, como dato actual, la ciudad, producto del censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el 2018, nos indicó que es casi su población el 49.9% del total que tiene el departamento del Meta, que son 919.129 habitantes. Y como dato también importante a destacar en la actualidad es que Villavicencio, con cerca de 530.000 habitantes, ha sido objeto de otros estudios por parte de la Universidad de Los Llanos, el Observatorio Territorial de la Universidad de Los Llanos, quien dice que es una doble ciudad y que puede llegar a tener en evidencia 800.000 habitantes. En ese sentido, el objeto nuestro es el de comprender cómo se ha transformado y se ha producido la ciudad de Villavicencio. Entonces, esta investigación asume el análisis territorial de la transformación urbana de la ciudad en la geosociohistoria de los cambios, que son materializados como acciones concretas de grupos hegemónicos, en este caso como principales hacedores de estos cambios. Esto entre 1903 y 2019. Entonces se apela a una ruta teórico-metodológica originada en los estudios territoriales que permite abordar en este caso la transformación urbana de la ciudad en el periodo señalado como una representación, esa transformación urbana, una representación material de la configuración territorial de la ciudad, producto de algo que hemos denominado regímenes de territorialización o formas particulares de producir la ciudad desde un conjunto de ideas, intereses, anhelos, expectativas que se manifiestan materialmente como acciones y se concretan en el territorio por un grupo de actores hegemónicos. Y en ese sentido, la ciudad se produce y se concreta como una ciudad bisagra, se configura territorialmente como una ciudad bisagra. La ciudad de Villavicencio se configura entonces como una principal ciudad de esta extensa región del oriente colombiano, que podemos llamarle, de acuerdo al referente, o la Orinoquía, si hablamos
una región en torno al río Orinoco o a los llanos orientales, si hablamos de su gran paisaje, y constituye esta ciudad el único acceso y nodo de articulación entre los territorios del interior del país, que parten desde la capital, Bogotá, hacia el resto del territorio orinoquense y la Amazonía colombiana. En ese sentido, nosotros hemos estudiado la configuración territorial de Villavicencio en este periodo, porque la ciudad colombiana, consideramos, ha sido producida en la historia reciente del país a través de diferentes hechos políticos, económicos, sociales y culturales, que se registran en la morfología y la estructura urbana de la ciudad, en este caso de Villavicencio. La ciudad es el resultado, creemos, de un proceso complejo de hechos que representan más que una imagen planificada que se origina en acciones institucionales. Es quizás la producción de la ciudad el hecho territorial más representativo del último siglo en Colombia, porque expresa en sí mismo diferentes formas particulares con las que diversos grupos han manifestado y materializado sus intereses, anhelos y estrategias. En ese sentido, Villavicencio ha pasado de ser un pueblo baldío, lo hemos denominado así de acuerdo a la literatura, comenzando el siglo XX. Después de la Guerra de los Mil Días, Villavicencio entra en un periodo de estancamiento social en el cual Villavicencio está poblado por poblaciones migrantes. Los indígenas están en completa tensión territorial con los colonos terratenientes. Nancy Espinel Riveros y Jane Rush describen muy bien esto. Nancy Espinel Riveros en un texto que tiene de 1989 y Jane Rush en un texto del 2011. Y consideramos entonces que ese es un pueblo baldío, el cual es en este periodo, comenzando el siglo XX, formado y forjado por las misiones religiosas que consideran un proceso civilizatorio de las comunidades que allí están, por políticos conservadores predominantemente, por terratenientes colonizadores que llegan a, a esta parte del país. Posteriormente, en el gobierno liberal, el producto del avance que los conservadores y la Iglesia Católica logran entre 1910 y 20 del siglo XX, se puede hablar de una ciudad del progreso cuando el gobierno liberal, entre los años 30 y 40, logra manifestar sus intereses y materializarlos en una ciudad que tiene una configuración urbana más armónica, donde hay algunos elementos ya en torno a los servicios públicos, las vías y un mazaneo que empiezan a cambiar los materiales de las edificaciones. El gobierno se asienta ya en el municipio de Villavicencio, no trabaja remotamente desde Bogotá, y en ese sentido logran los primeros vínculos internacionales para traer los primeros vehículos a Villavicencio y se da la apertura de la vía al llano. Sin embargo, finalizando los años 40, tenemos nuevamente un periodo de estancamiento, esta vez político-económico, por las diferencias que tienen y el capital que cada grupo político agencia en Villavicencio y en la región entre liberales y conservadores. Una guerra bipartidista que desembocó en el origen de las guerrillas y en ese sentido un retroceso al progreso que se venía logrando en la configuración urbana de la ciudad y su anclaje como principal ciudad de los llanos orientales. Posteriormente a este periodo, en los años 60, y dado los lineamientos del desarrollo y todos los vínculos que tiene la nación con las ideas de planificación y desarrollo, planificación social, planificación urbana, planificación económica, desde los años 50 y 60, con una figura del Frente Nacional, donde liberales y conservadores hacen un alto en sus enfrentamientos, se empieza a configurar y a producir la ciudad intermedia, es decir, ya no tenemos una ciudad que intermedia el paso del interior a los llanos, sino ya hablamos de una ciudad intermedia que tiene un rol y una función a partir de los lineamientos del desarrollo. Y en ese sentido empieza todo un ejercicio de evolución económica, urbana y social en torno a la agricultura, la ganadería, el petróleo, asentamiento de poblaciones venidas del Tolima, de Cundinamarca, de los Santanderes, incluso principal puerto de servicios médicos y demás a la población de la llanura. Y llegados los años 80-90, producto de algunos nuevos enfrentamientos con la violencia del narcotráfico, en ese sentido también el origen de las fuerzas y de los grupos paramilitares, se da una apertura a un periodo nuevo que coincide con la apertura a los mercados internacionales y en ese sentido esa apertura
político-social con los conflictos internos que vive la región, producto del narcotráfico, coinciden con la apertura económica y la neoliberalización de los años 90 y de las primeras 2 décadas del siglo XX. Una ciudad que se forja a partir de los lineamientos del ordenamiento territorial como una ciudad neoliberal, donde la participación del capital privado es lo más importante, se va relegando un poco la participación del gobierno nacional. Este conjunto de acontecimientos, revelan la transformación urbana de la ciudad de Villavicencio. Desde principios del siglo XX se convierten en el epicentro de esta tesis. Son abordados a través de conceptos como el de regímenes de territorialización y el de ciudad bisagra, los cuales se articulan con otros conceptos como el de configuración territorial, simetrías territoriales, que buscan comprender las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales que fueron marcando a lo largo del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI el territorio con diversas expresiones en más de un siglo. Esto nos permite construir el objeto teórico estudio, que es epidural y epicentral en torno a los regímenes de territorialización. Y en ese sentido, los regímenes de territorialización que nosotros hemos construido es el concepto que engloba las formas en que se establecen esas dinámicas de ocupación, uso y transformación del espacio, porque implica la interacción compleja entre diversos actores, procesos que influyen en cómo se configura y se apropian los territorios. Este concepto se inspira en la noción de regímenes de temporalidad de François Hartog y se enmarca en el enfoque genealógico propuesto por Michel Foucault. Al igual que el concepto de régimen de temporalidad se centra en cómo una sociedad o cultura organiza y experimenta el tiempo. Tratamos de leer en el presente esa experimentación del tiempo y que desde el enfoque genealógico se aleja de una linealidad en el tiempo o definitiva de los hechos y que se entiende en el descubrimiento de conflictos y puntos de surgimiento, de esos intereses, esos anhelos, esas expectativas. El concepto de regímenes de territorialización se enfoca en cómo los grupos humanos, los hegemónicos y algunos de la cotidianidad, configuran y transforman el espacio geográfico a lo largo del tiempo. Esos conceptos comparten la idea fundamental de que la experiencia y la concepción de un elemento clave, en este caso el tiempo y el territorio, pueden variar o evolucionar a lo largo de diferentes momentos históricos. Y es esta variación el resultado de una compleja interacción de factores y actores que tiene un profundo impacto en la forma como se habita, se percibe y se produce el territorio, en cómo el territorio es producido bajo un orden particular. En ese sentido, el concepto, esta categoría central de regímenes de territorialización, nos permite relacionar, nos permite entender los procesos de territorialización, los procesos de urbanización, cómo los actores sociales son los hacedores de estos procesos de urbanización, pero cómo en esa producción y en la construcción de esos procesos de urbanización, esos actores en sus acciones materializan sus intereses, sus anhelos, sus expectativas, y cómo esos intereses, anhelos y expectativas se traducen materialmente en formas particulares en la morfología urbana. Esa es la materialidad de los regímenes. En sentido, los procesos de territorialización tienen lugar a instancias de diversos regímenes, crean nuevos territorios a través de diferentes acciones que se convierten en ejercicios materializados o materializadores de los actores dominantes. Esas ideas permiten entender esas formas particulares de esos intereses, esas perspectivas y esas concepciones, expectativas, perdón, porque emergen en la incidencia de esos factores. Normalmente, en las diferentes indagaciones que hicimos, encontramos que predominan las visiones económicas como imperantes en esos modelos de ciudad que a lo largo del siglo XX se dieron. Modelos de gestión urbana de la época, marcos regulatorios, procesos socioculturales, políticos, decisiones políticas, procesos demográficos, en esa realidad política nacional que vive la región y el país. Se traducen en procesos de urbanización que, como David Harvey dice, es o permite comprender un análisis o lo entiende como una relación de urbanización y poder, porque no es simplemente una cuestión de desarrollo espacial, sino que también es una concentración y reconfiguración del poder político y económico materializado en la ciudad. Son los actores sociales los que producen la ciudad a partir de sus lógicas específicas de actuación. Insisto, de sus intereses, concepciones y expectativas, que manifiestan mediante estrategias concretas, programas, obras, proyectos,
incluso decisiones normativas con un corte institucional y de alcance regional. Y esos actores para Siemens están definidos por diversos individuos en la sociedad, que son reconocidos como aquellos sujetos que producen la acción, actores que no son los mismos y actúan de la misma manera a través del tiempo, los cuales ponen en funcionamiento diferentes estrategias, diferentes repertorios de sus concepciones sociales que tienen de la ciudad, por lo que aquí se asume que cada sujeto, cada grupo de actores produce acciones en la sociedad que da un sentido más profundo de pertenencia y representatividad con esa ciudad y que se expresan ante formas particulares de asumir el devenir del territorio, el orden, las formas que se debe asumir en ese proceso de configuración y de producción de la ciudad. De esa manera, los territorios son producidos mediante acciones que se materializan, que son la materialidad de esos anhelos, esos intereses acerca de la ciudad. Cada grupo de actores guarda correspondencia con otros individuos, los hegemónicos con los cotidianos, los de a pie, como dice el doctor Gregorio, que están involucrados en la construcción de la ciudad. Son las acciones de sus actores, de las élites, pero también de cierta manera y con cierto alcance de los demás actores urbanos que definen el crecimiento de la ciudad, las zonas urbanas privilegiadas y las formas de ocupar y usar el suelo. Esas formas particulares de entender esos cambios es lo que nos permite a nosotros entender cómo se crea y se reproduce la ciudad a partir de los regímenes de territorialización. Ese poder y esa efectividad con que esa posibilidad de transformar la ciudad se materializa en la participación de esos procesos. Los regímenes de territorialización suelen materializar en la configuración territorial las visiones y aspiraciones que tienen las élites como poder de transformación territorial. Y esa materialidad, los regímenes en esta tesis permitieron identificar diferentes regímenes a lo largo del siglo XX, estas dos primeras décadas. Unas propiciadas por las fuerzas globales, algún modelo económico como es el del alineamiento del desarrollo, o la apertura económica de los años 90, o la neoliberalización asociada a esta última, con la idea de producir una ciudad que se expande en altura o en área o en superficie. Pero también algunas necesidades nacionales que proceden de los conflictos y las dinámicas ilícitas en nuestro caso, y locales como las tensiones que esas fuerzas hegemónicas y cotidianas tienen por el dominio que las élites tienen de los diferentes proyectos de la ciudad. Dado el carácter singular de esos intereses y anhelos, de esas estrategias influyentes en la configuración del territorio, es que nosotros presentamos diferentes momentos de la evolución de Villavicencio, de la transformación de Villavicencio, de la configuración territorial de Villavicencio en los siguientes regímenes. Los regímenes del progreso, de la guerra, del desarrollo, del narcotráfico, de la ilegalidad o informalidad y de la ciudad neoliberal. Estos son los regímenes de territorialización que producen la ciudad de Villavicencio. En ese sentido, permítanme aquí retomar esta diapositiva. Los regímenes de territorialización nos permiten entender cómo se transforma la ciudad y que esa transformación de la ciudad dinamiza el territorio. Y en esa dinamización del territorio se crean relaciones de poder que van más allá del área urbana y que producen en el territorio unos vínculos en red con otros territorios de la región. O sea que la ciudad ya no solamente es local, sino ya es intrarregional. Y en esos territorios en red, la ciudad actúa como un territorio urbano articulador. Esa es su configuración territorial que nos permite llamarla una ciudad bisagra. En ese sentido, en los últimos 30 años, producto de todo lo que sucedió en la primera centuria, bueno, desde 1903 hasta 1997, incluso con la ley de ordenamiento, ese espacio urbano de la ciudad lo entendemos como un lugar que permite acopiar diferentes productos, como lo dice el doctor Rivera, la ciudad suramericana, la llama él, mientras que el doctor Montoya la llama la ciudad latinoamericana, pero ambos coinciden con que es un espacio urbano de acopio, distribución y comercialización en las primeras décadas para convertirse posteriormente en un espacio receptor de población. Y en ese sentido, este espacio urbano, producido con estas dos escalas, lo urbano rural y lo urbano regional, permite el fortalecimiento de sus relaciones urbanas con la periferia. Y en ese sentido se puede entender la producción de la ciudad como un hecho territorial, que se materializa. Perdón, ¿ahí me están escuchando? Sí.
Sí, te escuchamos. Ay, qué pena. Como dicho, territorial que se materializa física y socialmente por las fuerzas del capital económico, como lo dice Hardy, lo dice Smith, y una cultura, estructura urbana de tipo pendular y porosa. Esa es la ciudad, producto de estos cambios de espacio urbano y receptor, de la escala urbano-rural y urbano-regional, de las relaciones intraurbanas e interurbanas que le hacen convertirse en un tipo de ciudad pendular y porosa, que se fragmenta, que se reorganiza en formas particulares. La interna, compacta, y la externa, extendida con fragmentos. Como lo dice Abramo, la ciudad difusa. Esta ciudad durante los últimos 30 años mantiene su representación como un espacio receptor, articulado en red con su periferia, para la reestructuración de las economías. Esa transformación de la ciudad y esta forma de concebir la ciudad dinamizan el territorio. En esencia, como lo dice Lefebvre, urbano, que tendrá relación en las acciones individuales y colectivas asociadas al surgimiento de los asentamientos y las áreas urbanas. Es el territorio una categoría integradora en el que intervienen, convergen y se concretan las dimensiones de su realidad, de lo individual, de lo colectivo, de lo multiescalar, de lo multitemporal, lo que ayuda a entender la ciudad de hoy como objeto socioespacial y que no es el mismo la ciudad de hoy que la ciudad de ayer. Vale la pena aquí resaltar las ideas que José Luis García consigna en su texto de Antropología del Territorio, que lo concibe como un espacio socialmente construido, producto de la acción simbólica y material de los grupos humanos. Esos intereses, anhelos, esas representaciones convertidas en símbolos, en el sustrato físico que ocupan. Este concepto se basa en la idea de que el territorio no es una entidad fija, sino que es el resultado de las relaciones sociales que se establecen entre los humanos y el espacio. García sostiene que el territorio es producto de la acción simbólica, como lo digo, en la medida que son los grupos humanos los que le otorgan significados. Y son esos significados y esos valores diversos que pueden estar relacionados con aspectos sociales, culturales, políticos o económicos, que se materializan incluso en lo físico. Y esto permite entender desde esa concepción de ciudad la dinamización del territorio, cómo se configura a través de comprender esas acciones humanos sociales que se establecen en determinados espacios. Y en esos determinados espacios que la ciudad va configurando, convergen en el territorio diferentes actores, diferentes temporalidades, diferentes relaciones de poder, como le dice Rafa Stone y Santos, lo que ayuda a entender la preeminencia de la ciudad en un territorio visto como sistema político, de disputas, de tensiones, de negaciones, de aceptaciones, espacios de participación social de unos actores y de otros. Para Rafa Stone, el territorio es más que un simple espacio geográfico, es un constructo social transformado, organizado por la sociedad a través de relaciones de poder. Entonces tenemos un espacio urbano que dinamiza el territorio a partir de unos símbolos, de unos valores, que le dan unos grupos de actores. Y son estos elementos los que se materializan con relaciones de poder. Y son esas relaciones de poder las que delimitan y construyen el territorio y que se manifiestan de diferentes formas en la propiedad de la tierra, el control de los recursos y la implementación de las leyes. Y es ese poder, una fuerza que va más allá de ser solo dinámica, que están en constante tensión, disputa, negación, que dirige las formas y las ocupaciones urbanas, pero también plantea cuestiones de legitimidad sobre ese derecho que tiene los grupos y los actores de controlar un espacio determinado, de darle una dirección y un sentido a esa superficie urbana que es que es dinamizadora, perdón, del territorio. La configuración del territorio bajo estos elementos queda referenciada en la escala que tiene el poder de territorializar dentro y fuera de la ciudad, de ese espacio urbano. Esas acciones y relaciones que mantiene mediante nexos, alianzas y flujos que convierten una territorio en red, territorio que se vuelve reticular, como lo menciona Monet. Y esos territorios en red comprenden esas relaciones, nos permiten comprender esas relaciones que se dan ahora, fuera o en relación con otros territorios de vínculo con la ciudad. Esas relaciones espaciotemporales, humanas, naturales, individuales y colectivas, que resultan relativas a ciertas condiciones, fines y actores, que no se fijan en un lugar, como lo acabo de decir, y que se producen y permiten producir y configurar diferentes territorios. Entonces, este enfoque se centra en la territorialización de estas particularidades,
el proceso de producir territorio. Un territorio que se asume como aquel definido por la red de relaciones de poder que constituye una condición de posibilidad de esos territorios reticulares. Y es así como el territorio urbano se produce, donde predominan las relaciones de cercanía, de vecindad, de funcionalidad, de conexión en áreas periféricas y que configuran, por lo tanto, una ciudad como territorio que es resultado de esa serie de transformaciones impulsadas por esos actores, por esos eh, actuares que tienen estos actores en diferentes dimensiones políticas, económicas y sociales, que tienen ese significado simbólico, ese valor que ocupa esencialmente un lugar concreto en el espacio, como lo decía García. Y a través de estos fenómenos que coexisten en las ciudades, en la ruralidad, en la vecindad de la región, con el interior de la capital, es que en Latinoamérica y Colombia, por ejemplo, las migraciones y los procesos de colonización, comercialización, industrialización, tecnificación, es más, es lo que permiten construir y producir una ciudad. Y en ese sentido, finalmente, los megaproyectos, que son los que ya le dan un vínculo material a estos elementos producidos con esas dinámicas que señalo. Ese tipo de configuración territorial es el que nos permite abordar la ciudad de Villavicencio. En términos teóricos, los estudios configurados de la configuración territorial se refieren a las diferentes formas de orden que se le da al espacio respecto a sus elementos constitutivos, que lo hacen un territorio formado por actores, producido por actores que inciden sobre él. Como dice Sosa, se centra en la interpretación más geográfica, refiriéndose a la forma en que están dispuestos y relacionados complejamente esos elementos constitutivos. Esa relación con otros territorios en diferentes escalas, en diferentes tiempos. Pero es la dinámica de los territorios la que hace que estas configuraciones sean objetos de cambios, de un proceso continuo en el tiempo, como lo acabo de decir, relacionado con actividades humanas. La formación del territorio urbano, entonces, es un fenómeno espacial que implica la organización y estructuración de espacios urbanos. La ciudad en este contexto se entiende como un espacio donde predominan relaciones de cercanía, funcionalidad y conexión, tanto urbanas como rurales. Por lo tanto, la configuración de la ciudad como un territorio específico es el resultado de una serie de transformaciones que son impulsadas por factores y actores y que tienen allí un significado simbólico. Es entonces la configuración territorial una categoría estructural para comprender la producción de la ciudad a la luz de los diferentes regímenes territoriales. La pregunta que nos hacemos nosotros en esta investigación es cuál es la relación entre los regímenes de territorialización del proceso de configuración territorial de la ciudad de Villavicencio, desde 1903 hasta 2019. Y da origen a una segunda pregunta, que se orienta en la idea de la ciudad bisagra. ¿Cómo se articula esa configuración de Villavicencio con la configuración del territorio en escala regional? Entonces, en esta tesis se han considerado las dinámicas territoriales como objeto de análisis, asociadas a unas estrategias de producción de la ciudad, que se materializan a través de diversas acciones e intereses vinculados con la localización estratégica de Villavicencio, como primera hipótesis. Y segundo, asumir que la configuración territorial de la ciudad sea de diferentes regímenes de territorialización, que la transforman tanto física como representacionalmente y que la definen como una ciudad bizarra. Es nuestra segunda hipótesis. Entonces, en torno al objetivo planteado, que tenemos la realización de un trabajo correlativo de la historicidad y la geograficidad que permite analizar la relación existente entre esos regímenes y ese proceso de configuración. Por lo que me acaban de decir, entonces nosotros lo que hacemos es un abordaje desde una arqueología de las ideas, como lo propone Michel Foucault. Hacemos una indagación de las estructuras discursivas y elementos argumentativos que sustentan las prácticas que he señalado. Se investigaron diferentes discursos, de singularidad de hechos, se compararon, se miraron las características de cada uno de estos hechos que permiten entender cómo el poder organiza y controla la ciudad. También se aplicó la arqueología, en esta arqueología de los datos, algún tipo de ideas que ofreció una lente crítica para comprender discursos y prácticas. Y en este contexto también permitió hacer un ejercicio de análisis textual y documental en torno a los documentos que hemos encontrado, registros fotográficos, mapificados y textuales, pero también un análisis espacial de la morfología urbana y cómo ésta representaba la materialidad de esos cambios. Un análisis multitemporal para ver en cada periodo cómo se creaban estas marcas territoriales. La perspectiva entonces que utilizamos para este análisis parte entonces de un análisis diacrónico de la acción pública, cómo la acción pública
es la que permite ir configurando la ciudad inicialmente. Se hace un estudio histórico de larga duración a través de las diferentes representaciones. Se propone, o se hace una propuesta cronológica que se marca en periodos de ruptura y que a la luz de estos periodos de ruptura no tienen periodos exactos o periodos iguales. El primer capítulo es la cronología de los resultados. Permítanme, lo voy a mostrar por efectos de tiempo. Son 4 capítulos y esos capítulos tienen unos resultados consignados en diferentes temporalidades. ¿Sí? Sí, en ese sentido nosotros lo que hacemos es comprender que, por ejemplo, los periodos de ruptura sean de acuerdo a esas transformaciones significativas. El primer capítulo lo denominamos la génesis de la ciudad de Villavicencio, porque la ciudad emerge como un testimonio de complejidad de modernización en el contexto colombiano, porque fusiona su identidad rural con ese progreso económico y social que trae, porque logra integrar diferentes influencias sociopolíticas venidas del interior del país, porque es un hito en la evolución urbana de la ciudad en el primer cincuentenio del siglo XX. En el capítulo 2 nos centramos en la violencia de las diferentes territorialidades y cómo creemos que hay una refundación de la ciudad y el surgimiento de la ciudad intermedia, que en ese sentido el tránsito que tenía la ciudad del progreso a los desafíos por la violencia política generan transformaciones territoriales y económicas. Pero a pesar de esos desafíos, la ciudad emerge como centro estratégico, influenciando la complejidad. Un tercer capítulo, y estoy terminando, que configura se configura territorialmente la ciudad al ritmo, el orden andino, lo hemos denominado de esta manera, porque la ciudad es el reflejo tangible de esos lineamientos que vienen del interior, esas estrategias de desarrollo, esos conflictos geopolíticos, por hacer de Villavicencio unos discursos locales, departamentales y nacionales, un epicentro de desarrollo, de acceder a la producción. Y entonces esos elementos caracterizan la segunda mitad del siglo XX de la región. Y un último capítulo que lo hemos denominado la reterritorialización del desarrollo en la materialidad física de la ciudad intermedia y su inscripción en el espacio urbano intrarregional. Ese crecimiento de Villavicencio como ciudad intermedia, lo que implica una modernización en contexto de apertura económica, con acciones concretas que producen en Villavicencio un alcance regional, cambios urbanísticos, sociales y económicos significativos que finalmente nos permiten comprender estos aportes en torno a las contribuciones que tiene el trabajo que hemos hecho. Uno, un abordaje de la historicidad del territorio y la geograficidad de los cambios urbanos. Dos, la categoría central de los regímenes de territorialización como formas particulares de diferentes actores que inciden en la producción de la ciudad. Las simetrías territoriales, porque hemos encontrado a lo largo de estos 4 capítulos que hay elementos que coinciden a lo largo del tiempo. Hay una relación, una coexistencia de hechos. Hay hechos que aunque tienen ciertas diferencias, son más similares a lo largo de estos periodos. Y esa correspondencia y esa similitud en diferentes periodos la hemos llamado simetrías territoriales. Y la ciudad bisagra como la expresión actual y final que ha logrado a lo largo de estos tiempos la ciudad. Y es un recurso que se entiende como un hecho territorial que va más allá del nodo de articulación que se extiende por las redes, que se articula en esos territorios en red y que permite la interdependencia de los llanos con la próxima Bogotá y se convierte en una ciudad bisagra. Y esa ciudad bisagra ha permitido en la investigación, perdón, comprender que se puede extrapolar a las ciudades intermedias que son relevantes, además de su ubicación, por la conectividad en red que permite con otros territorios. Haciendo caso pues a la directriz que me dan en tiempo, tenemos algunas conclusiones. Aquí solo me he permitido citar algunas que consideramos importantes en torno a la transformación urbana que ha tenido la ciudad a la luz de los regímenes de territorialización. Esos formas particulares que representan la materialidad de los hechos que unos actores inscriben en el territorio y que detrás de esas transformaciones hay unas dinámicas y unos hechos concretos que se materializaron en la ciudad de Villavicencio como marcas y que esta ciudad está influenciada por la variedad de regímenes que comentamos, aunque la tesis destaca que han sido aquellos de corte económico los que destacan por la acumulación de capital, crecimiento económico y otros indicadores similares en la configuración territorial de Villavicencio. A nivel bibliográfico hemos incluido pues, diferentes referencias y le hemos dado una participación interesante de algunas experiencias locales que están circunscritas en las tesis de posgrado, pero incluso de pregrado. Se ha hecho una selección cuidadosa de estos elementos y en el mapa solo pretendo localizar algunos de los referentes
que más se utilizaron en América y en Europa, o que se utilizaron de estos lugares. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme escuchado en esta presentación.